Tu cuerpo y mente son falsos, ¿sabes por qué? No pueden ser falsos, porque yo soy quien soy. No, eres una corteza de un alma artificial creada por un hombre llamado Gendo Ikari. Gendo Ikari, ya no soy tu muñeca. ¿Pero por qué? Porque nunca he sido tuya. Si uno puede imaginar su propia imagen, puede crear su propia forma. Rei Ayanami es una adolescente la cual no sabe qué es ni mucho menos quién es. Es una chica sin identidad propia la cual vive por y para cumplir lo que las demás personas esperan de ella. Y más específicamente cumplir las expectativas de Gendo. Lo primero que tienen que entender es que Rei no es una humana sino un clon. Su ser se divide en dos partes. La primera es su alma, la cual comparte con Lilith. Y la segunda es su cuerpo, la cual comparte con Yui Ikari. Al ser un clon, Rei nunca tuvo infancia, por lo que realmente no sabe cómo actuar o hablar en frente de las demás personas. Por ende, carece de cualquier ética o moral. Lo que está bien o está mal no son cosas que Rei pueda diferenciar. Es por esto mismo que tampoco puede diferenciar qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan. En otras palabras, Rei no sabe qué son los sentimientos y emociones, y mucho menos sabe cómo expresarlos. Ya que al no tener mamá ni papá o cualquier vínculo afectivo, no sabe qué es amar ni ser amada. En otras palabras, es un simple cascarón vacío. Un cascarón vacío el cual no sabe por qué vive y mucho menos sabe qué o quién es ella misma. Pero para comprender el terrible desarrollo de personaje que esconde Rei Ayanami, tenemos que empezar por el principio. Los clones que aparecen de Rei Ayanami son tres. El primero que vemos es la Rei número 1, la Rei chiquita. Al ser la primera, esta Rei tiene casi en su totalidad el alma de Lilith, y es por esto que es tan siniestra. ¿Estabas buscando algo, Rei? Parece que me he extraviado. Es normal. ¿Quieres que te acompañe, pequeña? No, gracias. Pero ¿cómo vas a volver sin compañía? No te importa, vieja bruja. ¿Cómo? Yo puedo volver sola a mi casa, vieja bruja. ¡Qué grosera! No llames así a las personas. Pero eres una bruja, ¿no? Ya me enfadé. El comandante Ikari te reprenderá por esto. Él fue quien te llamó así. ¿Qué? Dijo, esa bruja es muy molesta, esa bruja ya no me sirve. Esa bruja es muy molesta, esa bruja ya no me sirve. Esa bruja es muy molesta, esa bruja ya no me sirve. Espero no ser el único que le causó gracia ver a la Rei chiquita diciéndole vieja bruja a la doctora. Esta Rei sabe dónde herir a las personas con exactitud. Sabe cuáles son los miedos que tiene Naoko. Sabe que ella es solo el reemplazo de Yui, ya que jamás podrá ser realmente la mujer de Gendo. Pero lamentablemente para la Rei 1, por mucha inteligencia que pueda tener, no fue consciente que todo su poder casi omnipotente fue reducido a una simple niña mortal. Y es justamente por esto que terminaría siendo asesinada a manos de Naoko. Eres una desgraciada. También eres reemplazable como yo, Rei. Como yo. En el presente conocemos a la Rei número 2. Esta Rei es más humana, o mejor dicho, se comporta más humanamente, ya que luego del desastre de la Rei 1, Gendo dividió el alma de Lilith en dos partes. Una parte fue a Rei 2 y la otra parte fue a Leva 00. Y esto lo hizo con el fin de poder manipular más fácilmente a Rei. Y si bien esto sí funciona como Gendo lo tenía planeado, lo único que hace en Rei es una despersonalización de la niña por completo. Ya que en otras palabras, al no tener ningún tipo de identidad propia, se convierte en un simple cascarón vacío, o como a la serie le gusta llamarla, en una simple muñeca. Es por esto mismo que Rei no sabe quién es el ser al que todo el mundo llama Rei Ayanami. Y para que puedan entender esto más fácilmente, les pondré un ejemplo. Imagínense que entran en una habitación de sus casas, y en esa habitación hay clones de ustedes por todos lados. E imagínense que cuando mueren son reemplazados por un nuevo clon, el cual es exactamente igual a ustedes, sin ningún tipo de diferencia.
Es fácil de entender y darse cuenta que la persona en esta situación va a tener una crisis existencial, ya que esa persona pierde todo valor como ser individual y especial a su manera. Y sabido todo esto, ahora sí podemos empezar con el desarrollo de Rei. Lo primero que vemos de Rei es que vive por y para cumplir órdenes, ya que a pesar de estar hospitalizada decide pilotar el EVA porque Gendo se lo pide. Luego corre con Shinji a pesar de que lo acaban de cagar a palos, simplemente para informarle que tienen órdenes de pelear contra un nuevo ángel. Y al terminar de decirle esto, simplemente se va corriendo, sin ni siquiera esperar a que Shinji se levante o tan siquiera preguntarle si se encontraba bien. Y es por este tipo de situaciones que podemos ver que Rei 2 es capaz de hablar, pero es incapaz de comunicarse, ya que luego de asesinar al ángel, Shinji se dirige a la casa de Rei para entregarle una nueva credencial de acceso. Y en esta escena, Rei no se molesta al ver que Shinji está en su casa sin permiso, tampoco se molesta de que la está viendo casi desnuda, y ni siquiera es capaz de molestarse cuando Shinji le toca los pechos sin querer, pero sí le molesta cuando ve que el niño tiene los anteojos de Gendo. Y para colmo, luego de esta escena, simplemente deja a Shinji hablando solo y se va de su propia casa en vez de echarlo. Por lo que sí, esta escena explica a la perfección el por qué nadie se acerca a hablar con Rei, o incluso nadie se preocupa al ver las heridas de la pobre niña. Porque si es capaz de comportarse así con Shinji, imagínense con los demás estudiantes de la escuela. La personalidad de Rei se basa en saber hablar, pero no saber comunicarse, saber moverse, pero no saber actuar, saber seguir órdenes, pero no saber pensar por su propia cuenta, ya que es una simple muñeca que no tiene que salirse de ese parámetro. De igual manera, Shinji fue hasta la casa de Rei para entregarle la credencial, cosa que como vimos no pudo hacer, ya que Rei se marchó en medio de la conversación. Por lo tanto, Shinji decide perseguirla para entregarle la tarjeta y hablar un poco con ella. Pero por otra parte, Rei no solo no le agradece a Shinji por haberse tomado las molestias de entregarle la tarjeta en persona, sino que además tiene la cara de pegarle una cachetada al niño por estar hablando mal de Gendo. Y esto lo hace ya que, como vimos, Rei vive por y para seguir las órdenes de los demás, más específicamente las de Gendo. Y como no tiene diserción sobre este tema, las cumple siguiendo a rajatabla lo que Gendo diga sin cuestionar nada de él. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración, ya que si nadie es capaz de enseñarle a Rei que el trato que tiene con Gendo y la propia vida en sí está mal, ella misma por su propia cuenta nunca podrá darse cuenta, porque los tutores son los responsables de criar en todos los aspectos a los niños, ya que nadie nace sabiendo, eso es imposible, nosotros nacemos y mientras vivimos aprendemos. Pero claro, Gendo ya de por sí es un pésimo papá con su propio hijo, ahora imagínense con alguien que crió únicamente para ser su herramienta desechable. Y es por esto mismo que Gendo no se toma ni las molestias de enseñarle nada más en la vida, ya que esta es la mejor manera de mantenerla bajo su control, porque la herramienta más poderosa es la del conocimiento, y Gendo no puede arriesgarse a que Rei la aprenda. Y es por culpa de esto mismo que la niña está tan perdida en todos los aspectos de la vida. Pero las cosas continúan para Rei, ya que cuando Shinji es derrotado por un ángel, Rei lo visita en el hospital y para sorpresa de nadie no es ni siquiera capaz de saludarlo. Rei inicia la conversación diciéndole las órdenes de la próxima misión, para acto seguido tirarle el traje y finalmente simplemente marcharse. Hola, Rei. Estoy aquí para informarte del itinerario de la Operación Yashima que comenzará a las 0 horas. A las 18 horas la Unidad 1 y la Unidad 00 serán activadas. A las 18:05 serán desplegadas. Llegarán a la base temporal en la montaña Futago. A las 18:30 esperarán órdenes. La operación comenzará inmediatamente después de medianoche. Ah, sí. Tu traje nuevo. Shinji, hay que partir en 1 hora, date prisa. ¿En verdad tengo que pilotear de nuevo el EVA? Sí, tienes que. Pero no quiero hacerlo. Entonces quédate acostado. Yo pilotearé el EVA 1. Imposible, no puedo creer que lo haga. Debo irme. La capitán Katsuragi y la doctora Akagi me esperan en la base. Adiós. Y esto no lo hace porque le importe Shinji, sino porque a diferencia de Shinji, Rei tiene que cumplir con las órdenes y expectativas que los demás esperan de ella. Tal es el grado de esto que Shinji se interesaría por la niña haciéndole una pregunta. ¿Puedes decirme algo? ¿Por qué eres piloto del EVA 00? Estoy unida a él. ¿Qué dices, unida? Así es. Es un vínculo. ¿Un vínculo con mi padre?
con todas las personas. No tengo más en la vida. Sin embargo, en esa misma misión, Rei cumple el papel de escudo humano, sin ni siquiera cuestionar la estrategia por su propia integridad. Y luego de absorber el impacto del ángel por Shinji, es donde alguien por primera vez de manera genuina se preocuparía por Rei. ¡Rey, estás bien! ¿Me escuchas? ¡Rey, responde! No vuelvas a decir, jamás vuelvas a decir en mi presencia que no tienes nada más en la vida. Jamás vuelvas a decir adiós cuando vayas a una misión, es triste. Y Shinji, a diferencia de los demás, no se preocupa para que siga cumpliendo órdenes o porque no las cumplió bien, sino más bien simplemente se preocupa por ella, se preocupa por Rei Ayanami. Pero como es obvio, la niña no sabe cómo expresarse en una situación como esta. Es por esto que Shinji no solo le enseña el valor de su propia vida, sino también le enseña cómo empezar a expresarse. Dime por qué estás llorando, Shinji. Estoy apenada. No tengo idea de lo que debo hacer o sentir en un momento como este. ¿Por qué no pruebas sonreír, Rey? Y es a partir de aquí en donde Rei empezaría a cambiar y empezaría a preguntarse quién soy. Dejaría de vivir por y para cumplir órdenes y empezaría a redescubrirse ella misma. Aunque claro, este camino recién está empezando, ya que al hablar con Asuka, Rei afirma que solo será amiga de ella si se lo ordenan. Mi nombre es Asuka Langlu, piloto del Evangelion Unidad 2 a tus órdenes. ¿Por qué no intentamos ser amigas? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sería muy conveniente. ¿Me comprendes? Accederé si recibo la orden oficial. Pero algo importante a recalcar es que Rei está leyendo un libro que probablemente ella misma haya elegido porque le llamó la atención. Es por esto que a partir de aquí Rei empezaría a tomar decisiones por su propia cuenta. Y su personalidad de seguir órdenes, por decirlo de alguna manera, y su personalidad de hacer o no hacer cosas por elección propia empezarían una batalla, ya que podemos ver dos situaciones similares con dos respuestas diferentes por parte de Rei. El primer día, Rei es llamada por orden de Misato para que se sincronice con Shinji. Y claro, esto es una orden, por lo que decide cumplirla. Pero el segundo día, todos se juntan para festejar el ascenso de Misato. Pero como esto no es una orden y a Rei no le gusta mucho sociabilizar, simplemente decide no ir. Algo que la Rei del pasado no habría hecho. La Rei del pasado ni siquiera habría pensado si a ella le gustaba o no le gustaba ir en esa situación. Simplemente habría ido porque se lo habrían pedido. Y este tipo de situaciones son las que empezaría a experimentar poco a poco, ya que la niña está en busca de su autodescubrimiento, o mejor dicho, está en busca de su propia identidad. Tal es el punto de esto que afirma que no quiere comer más carne, por lo que se volverá vegetariana o vegana. Realmente no lo sé. Pero esto es muy importante porque todas estas pequeñas acciones es lo que nos vuelven únicos y especiales, es lo que nos diferencia del resto de las personas. En otras palabras, estas cosas son nuestra identidad, ya que mediante elegir nuestras propias acciones y elecciones es que logramos forjar quiénes somos. Asimismo, un día Rei discute con Asuka porque no le gusta lo que la niña está diciendo sobre Shinji. Y esta vez Rei, en lugar de golpear a la otra persona al discrepar con su manera de pensar, simplemente decide tomar la situación con más tacto. Y esto mismo hace con Shinji, ya que luego de este incidente, Shinji termina hospitalizado nuevamente. Y a diferencia de la primera vez, Rei se le acerca, y no porque le hayan ordenado que hable con Shinji, sino más bien porque realmente quería saber cómo estaba el niño. Tienes que reposar. Hoy nos encargaremos de todo. ¿Qué? Pero ya me siento mucho mejor. Excelente. Me alegro por ti. Y a diferencia de la primera vez, la niña se preocupa genuinamente por el chico, lo cual es bueno, ya que significa que de alguna manera Rei está empezando a sentir y expresar sus emociones y sentimientos. Por primera vez está sintiendo lo que es amar y ser amada, ya que se sonroja reiteradas veces al saber y sentir que Shinji se preocupa por ella, e incluso está empezando a dudar sobre algunas órdenes. Rei, evita pelear con él, pero deténlo. A la orden, señor. El piloto es... Y realmente no importa que por dudar sobre esta orden Rei sea derrotada, ya que lo que realmente importa es que Rei está empezando a ver a Gendo, o mejor dicho las órdenes de Gendo y de las demás personas de una manera mucho más real, ya que Rei antes de actuar sin pensar se pregunta ¿por qué debería asesinar ese Eva? Después de todo, dentro de él otro niño igual que yo está pilotando. Seguido de esto, Rei empezaría incluso a desobedecer órdenes, o mejor dicho, empezaría a tener su propio criterio de lo que siente que tiene
tiene que hacer, ya que en la pelea contra uno de los ángeles, Shinji no se encontraba para pilotar y Asuka fue brutalmente derrotada. Y es por esto que Rei, sin recibir ninguna orden y por su propia cuenta y discernimiento de la situación, decide que lo mejor es sacrificarse junto al ángel para salvar a la humanidad, o mejor dicho, sacrificarse para salvar a las personas que empezó a amar. Rey, sin un arma, ¿qué pretende? Una mina N2. ¡Rey! Escudo AT al máximo. Por fortuna para Rei o para la trama, la niña queda gravemente herida pero no muere. Y todo esto sería simplemente un indicativo de un mini renacer, ya que al recuperarse y a pesar de que nadie le da la orden de amigarse con Asuka, Rei intentaría ayudar a la niña dándole un consejo. Si no abres tu mente, Asuka, el Evangelion no se moverá. ¿Dices que es mi culpa que me bloqueo con el Evangelion? Sí, el Eva tiene mente. Era malo que Shinji se comportara amistosamente, pero si una muñeca sin emociones como tú me compadece, estoy perdida. No soy una muñeca. ¿Cómo? Tú obedeces sin pensar lo que ordenan. Te mataría si el comandante Ikari lo ordenara. Así es. Es como pensé. Eres solo una muñeca sin pensamientos ni emociones. Pero como es obvio, Asuka por sus traumas la llamaría muñeca pegándole a la pobre niña. Y para ser sinceros, luego de todo lo que vimos hasta ahora, podemos decir con certeza de que Rei ya no es más una muñeca. ¿Lo fue en el pasado? Claramente sí. ¿Lo es ahora? Rotundamente no. Seguido de esto, Rei sigue órdenes normales, como salvarle la vida a Asuka, pero desobedece órdenes incoherentes, o mejor dicho, como dije antes, crea sus propias órdenes basadas en sus intereses, ya que en la pelea contra un nuevo ángel, Rei es brutalmente derrotada e infectada por el ángel. Y es aquí en donde el ángel en la mente de la niña le hace una propuesta a Rei. ¿No quieres ser una conmigo? Pero Rei, luego de todo lo que vivió, comprende que lo que le propone el ángel no está bien. No, yo soy yo, no tú. Bien, pero ya es muy tarde. Compartiré mi mente contigo. No quieres estar sola. Nosotros somos muchos, pero tú odias estar sola. Es lo que nosotros conocemos como soledad. Hablas de tu mente pequeña. La tristeza la llena completamente y obviamente también a tu corazón. Son lágrimas. De mis ojos caen estas lágrimas. Y al rechazar la oferta del ángel y volver a la realidad, se encuentra llorando. Y la realidad es que Rei no está llorando porque vaya a morir, sino más bien porque está perdiendo su propia identidad por culpa del ángel. Esa identidad que tanto le costó encontrar y entender. Esa identidad que tanto buscó y finalmente encontró. Es por esto que Rei se sacrifica nuevamente contra un ángel para defender a Shinji de ser asesinado. Pero sobre todo para evitar perderse ella misma, para evitar su despersonificación y ser manipulada nuevamente como una muñeca. ¡Rey, abandona el Eva! ¡Sal de ahí! Lo venceré. Rey, no lo hagas. El núcleo se funde, pasó la línea crítica. Y en un último recuerdo, Rei 2 recuerda a Gendo, pero aún así se sacrifica por Shinji y todos los demás vínculos que ella misma forjó, dejando en claro que ya no es más una muñeca, sino una humana. A partir de aquí conoceremos a la última de las Rei, la Rei número 3. Esta Rei, si bien no posee la memoria de sus encarnaciones anteriores, sí posee un pequeño conocimiento de las otras Reis. En otras palabras, Rei 3 posee los sentimientos de la Rei 1 y la Rei 2. Es por esto que esta nueva Rei también tendrá que hacer una profunda introspección de sí misma, pero esta vez con la ayuda de las dos anteriores para poder forjar finalmente quién es Rei Ayanami. Y es por esto, más una conversación que tiene con Kaworu, que la Rei número 3 entraría en una profunda crisis existencial. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué aún continúo con vida? ¿Con qué propósito? ¿Por quién? El quinto elegido dijo que tenemos la misma naturaleza.
¿Por qué? Ya que no existe camino más difícil que encontrar el camino correcto en nuestras vidas. O mejor dicho, intentar encontrar cuál creemos que es el camino correcto en nuestras vidas. Porque para tus padres, el camino correcto en tu vida puede ser estudiar la carrera de abogado o doctor al igual que ellos. Pero igual para ti, el camino correcto es ser un artista independiente porque sentís que tu creatividad vuela más allá de los parámetros cotidianos. Y la realidad es que ninguno está bien o está mal. Ninguno tiene a ciencia exacta cuál es la respuesta correcta, ya que el futuro es incierto y solo nosotros podemos intentar que esa incertidumbre se aclare con el paso del tiempo. Porque recuerden que siempre será mejor intentarlo que quedarnos con las ganas, ya que después de todo solo tenemos una vida y en esta vida vivimos para vivirla. Es por esto mismo que finalmente cuando Rei, mediante Shinji y todos los vínculos que creó con las demás personas, termina descubriendo quién es ella misma, termina descubriendo quién es Rei Ayanami. ¿Pero por qué son yo todas ellas? Es simplemente porque los demás nos llaman a todas Rei Ayanami, eso es todo. Tu cuerpo y mente son falsos, ¿sabes por qué? No pueden ser falsos, porque yo soy quien soy. No, eres una corteza de un alma artificial creada por un hombre llamado Gendo Ikari. Eres un objeto que finge ser humano. Yo soy quien soy. Me convertí en mí a través de la instrumentalización de los lazos y las relaciones entre las demás personas y yo. La interacción con los demás me ha construido. Esa relación con las demás personas y el paso del tiempo dan forma a mi mente. ¿Esos son vínculos? Sí. Ese es el nombre de lo que comparto con los que han creado lo que llaman Rei Ayanami. Ese es el nombre de lo que seguirá dándome forma. Y no descubre quién es la Rei Ayanami que ven los demás. Descubre quién es la Rei Ayanami gracias al entorno que la rodeó y ella misma creó. Es por esto mismo que Rei no se rebela contra Gendo hasta no tener realmente la respuesta correcta. Pero hay algo más que también es tu verdadero yo. Es una cosa que aún no has visto. Pero existe, no quieres aceptarlo, tratas de evadirte. Por temor. Porque quizá no tiene forma humana. Porque quizá mi ser presente dejaría de existir. Eso es lo que siempre has temido, desaparecer. Tienes miedo a desaparecer de la mente de los demás si otra existe. ¿Eso temo? ¿Por qué lo dices? Porque el mundo de la vida personal desaparecerá. Tu yo personal desaparecerá. ¿Tienes miedo? Ese hombre no me dejará volver a la nada. Si existo es porque él aún me necesita. Pero después, cuando ya no le sea útil, él me abandonará. He esperado ese día por largo tiempo, pero ahora le temo. Ya que en un principio Rei parece seguirle la corriente a Gendo y hacer caso en todo lo que le dice. Pero la realidad es que mientras más avanza en el camino del autodescubrimiento, Rei está cayéndose cada vez más a pedazos, de manera metafórica y literal. Pero esto está bien, ya que Rei se destruye a sí misma mediante el campo AT para luego poder construirse. Porque siempre un acto de creación será primero un acto de destrucción. Rei no es más una muñeca, Rei simplemente es Rei Ayanami. Y gracias a darse cuenta de quién es ella misma, sabe que no tiene que ayudar a Gendo nunca más. Finalmente comprende que tiene que ayudar a Shinji, la única persona que realmente se preocupó por quién era Rei Ayanami. La primera y única persona que ayuda a que ella sea capaz de abrir los ojos, creando así una de las escenas más satisfactorias de todo el anime. Rei, toma la semilla de Adán y llévame con Yui. ¿Qué? Gendo Ikari, ya no soy tu muñeca. ¿Pero por qué? Porque nunca he sido tuya. Ya que Rei es capaz de darse cuenta que el amor, por decirlo de alguna manera, que tenía Gendo hacia ella era un amor posesivo. Un amor que al ver una flor decide arrancarla. Mientras que el amor que le ofreció Shinji era un amor comprensivo. Un amor que al ver una flor decide cuidarla y regarla. Entendiendo así por fin las emociones de los demás, pero sobre todo también las emociones de ella misma. Shinji me necesita. Estoy en casa. Y como traicionó a Gendo, esta nueva Rei tiene los poderes de un dios, ya que dentro de ella ya alberga a Dan y Lilith. Pero aún así, esta nueva Rei es más humana que nunca, ya que es tan humana que decide apiadarse de todos sus hijos dándole un último final a cada uno. Y en un acto de gentileza decide mostrarles los que más quieren ver cada uno, para lograr transmitirles un último momento de paz y felicidad. Pero claro, esta diosa, como dije recién, es más humana que nunca, porque así como alberga amor en su corazón, también alberga odio en su interior.
Y creo que no hace falta ni siquiera decir para quién es ese odio, ya que mientras que a todos los demás personajes Rey le da un lindo abrazo, beso, caricia o palabras bonitas, a Gendo decide torturarlo escupiéndole toda su propia mierda encima. Solo evades la realidad. Rechazas el mundo porque tienes miedo de que te lastimen. Temes a lo invisible. Temes a aquello que se forma entre las personas. Tenías miedo y entonces cerraste tu corazón. Ahora cosecho las semillas que he sembrado. Y para colmo decide dejarlo fuera del proceso de instrumentalización humana, en un acto de venganza y egoísmo propio. Finalmente, luego de esto, las tres autoras de esta venganza salen a la luz. Y es aquí en donde podemos ver que la Rey número 2 sigue conservando los anteojos de Gendo. Probablemente porque muy en el fondo de su corazón sigue teniendo un aprecio por el hombre, pero que al igual que las otras dos Reis, comprendió que tenía que terminar de destruir a Gendo para terminar de construir a Rei Ayanami, ya que Rei jamás iba a poder ser libre si no lograba pasar de página. Seguido de esto, Rei ayuda a Shinji y logra que el chico termine de autoexplorarse a sí mismo, porque esta chica completamente humana a la que todo el mundo llamaba muñeca, termina dando una vida por amor y termina quitando otra por rencor. En otras palabras, Rei Ayanami finalmente comprendió quién es Rei Ayanami, y solamente cuando pudo entender esto mediante su autodescubrimiento de la vida es que pudo encontrar tanta paz al descubrir su verdadera identidad, pudiendo concluir que Rei finalmente comprende que aquellas personas que nos rodean pueden hacernos daño sin ni siquiera darnos cuenta. Es por esto que dependerá solamente de nosotros de alejarnos de esas personas que no nos hacen bien, esas personas que nos imponen un ideal el cual solamente nos hace daño, ya que como dije anteriormente, un camino de autodescubrimiento conlleva un proceso de destrucción y de construcción, y jamás el proceso de construcción será terminado si hasta el último trauma de nuestro pasado es exterminado. Y recuerden que la comparación es el ladrón de la felicidad.